Uno de los indicadores que denota fortaleza económica de un país está explicado en la posición de su tasa de cambio. Si nosotros analizamos nuestra tasa de cambio, en la época de entre 2011 y 2014 estamos teniendo un nivel de 2.000 pesos por cada dólar. Eso explicaba porque en nuestro país están entrando flujos extranjeros superiores a los 76.000 millones de dólares. Esos flujos se ven alimentados principalmente por las exportaciones, la inversión extranjera y la llegada de remesas. Después de que se dio la crisis del 2009, estos flujos de recursos se incrementaron en nuestro país, producto de que muchos inversionistas a nivel internacional estaban reacios a poner sus recursos en Estados Unidos porque había acabado de perder el grado de inversión y también reacios de invertir sus recursos en Europa, producto de que se estaba poniendo en ese momento en riesgo la estabilidad de la Unión Europea debido a países con mucha inestabilidad en sus recursos, como un Portugal, una Italia, un Grecia, un España. Eso permitió la llegada de esos recursos a países emergentes como Colombia y de esa manera fortalecer nuestra tasa de cambio. Adicionalmente estuvo alimentado por tener un precio del petróleo elevado, eso permitió generar mayor volumen de exportaciones y de ahí pues ese nivel de fortalecimiento. Posterior al 2014 hacia el 2015 nosotros empezamos a perder flujo de recursos extranjeros explicados principalmente por las exportaciones con una caída del precio del petróleo y adicionalmente al empezarse a fortalecer las economías a nivel internacional como Estados Unidos, como Europa, también se ponía a ver un poco en riesgo esa inversión extranjera. Eso generó un crecimiento en la tasa de cambio y es que si analizamos el flujo de recursos en 2019, esos flujos de recursos extranjeros en 2019 fueron del orden de 60.700 millones de dólares y veníamos de niveles superiores a 75.000 millones de dólares, es decir, que hay una caída más o menos en 8 años del 20%. Este año, en los 4 primeros meses del 2020, estamos viendo recursos o flujo de recursos extranjeros de 17.200 millones de dólares de enero a abril de 2020. Eso comparado con enero a abril de 2019, que eran 20.119 millones de dólares, nos está mostrando una disminución en el flujo del 14%, explicado por caída en exportaciones y ahora por caída en remesas que venían creciendo históricamente, este año están disminuyendo producto del efecto que se está teniendo por el coronavirus. Eso está generando que este año nuestra tasa de cambio ya esté generando niveles promedios superiores a los 3.600 pesos. Si uno analiza el frente de remesas, pues es en orden el tercer flujo de recursos después de las exportaciones y la inversión extranjera, pesa el 12%, pero para tener unas dimensiones, en el 2019 estas remesas fueron del orden de los 6.700 millones de dólares, eso significa que son más o menos 3 veces lo que entra por inversión extranjera directa en temas de petróleo. Si profundizamos un poco más en las remesas, estos son unos flujos de recursos que generan los colombianos residentes en otros países que envían sus recursos a Colombia para sufragar una serie de gastos de colombianos, de sus familiares. Muchos de ellos están asociados a gastos de alimentos, medicinas, bienes básicos, otros los destinan a electrodomésticos, otros ahorran esos recursos y se vuelven las cuotas iniciales para compra de vivienda. Entonces se vuelve unos recursos que dinamizan la economía. Incluso en otros países se convierte muchas veces en la principal fuente de recursos. Un ejemplo cercano es Venezuela. Venezuela es un país de 32 millones de habitantes. En 2019 migraron del país 4,8 millones de personas al ver que su economía, la economía de su país estaba cayendo a tasas del 35% y no encontrar recursos en su país. De esa manera, estas personas que migraron de Venezuela en el 2019 le inyectaron por remesas a su país del orden de 3.700 millones de dólares y empezaron a tener una mejora en la dinámica para sus familiares en este país. Esos 3.700 millones de dólares crecieron en los últimos 2 años del orden del 227%. Cuando vamos y analizamos nuestro país, que llegó en 2019 a superar 6.700 millones de dólares en remesas, estamos hablando de una tasa de crecimiento promedio anual del 6,2%. Pero este año, producto del efecto de la pandemia que conlleva a una caída en los empleos en los diferentes países, pues ese flujo de remesas ha venido
contrayéndose, y de enero a abril nos muestra una disminución del 0,1%, y si analizáramos solamente abril, la caída de recursos de remesas presenta una disminución del 38%. Hay un efecto adicional en las remesas, es que fuera que limitan el consumo o el gasto por parte de las personas que reciben estos recursos, se genera también una presión en el mercado laboral, porque estas personas que ahora dejan de recibir estos recursos y probablemente era una de sus principales fuentes de ingresos, entonces ahora van a entrar al mercado laboral a buscar empleo para poder cubrir esos gastos que ahora no están teniendo un ingreso producto de las remesas. Y con un nivel de desempleo del 20%, pues más personas buscando empleo, pues va a generar un mayor nivel de presión. Las regiones que van a sufrir en mayor medida esa presión, pues son las que en mayor medida dependan de las remesas, y eso es Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia. Cuando analizamos el origen de nuestras remesas, estas se concentran principalmente en 6 países: Estados Unidos, España, Chile, Panamá, Perú, Reino Unido. Estas representan el 81% del flujo de recursos internacionales provenientes de remesas. Y solamente entre Estados Unidos y España está el 66%. Gran cantidad de estos países este año, producto del efecto de la pandemia, han incrementado sus niveles de desempleo, y los colombianos que residen en este país están más expuestos a la pérdida de su empleo, porque muchos de ellos trabajan en temas asociados a restaurantes, hoteles, comercios, salones de belleza y otra serie de empleos que en muchos casos no se pueden hacer de forma o a través de teletrabajo. De esta manera se tiene este nivel de impacto que lo vamos a ver reducido a medida que los países empiezan a liberar sus periodos de cuarentena. De esa manera se empieza a recuperar el empleo y se pueden empezar a recuperar los flujos provenientes de remesas. Sin embargo, se estima, o en datos, estimaciones por parte del Banco Mundial, la estimación de caídas en remesas para la región este año va a ser del 20%, y en el caso de Colombia se estiman por datos de Asobancaria que la disminución sea entre el 30 y el 45%.